A ver, que el capitalismo se va a acabar es un hecho porque en los últimos 2000 años todos los sistemas que han precedido al capitalismo se han acabado. Es decir, se acabó el sistema económico-social del Imperio Romano, se acabó el sistema feudal, se acabó el sistema mercantilista. Es decir, los sistemas económicos aparecen porque las condiciones de la evolución de la dinámica histórica predisponen a que aparezca debido a que se necesitan cosas nuevas y se agotan porque evidentemente también esa misma evolución hace que se necesiten cosas nuevas. El ejemplo, yo creo que más visual, es el paso del sistema feudal al Renacimiento, ¿no? De aquella atmósfera oscura del sistema feudal, ventanas pequeñas, castillos cerrados, etcétera, etcétera. Se pasó a una época de luz, de arte clara, de comercio, que fue el Renacimiento, ¿no? Bien, ahora aquí pasará lo mismo con el capitalismo. El sistema capitalista nació porque la burguesía, que era la que ya a finales del siglo XVIII tenía la fuerza económica y tenía tecnología, necesitaba una mucho mayor libertad de acción, necesitaba prescindir de aquella monarquía absoluta que le oprimía. Se produjo la Revolución Francesa y a partir de ahí se produjo la eclosión de un nuevo sistema, que es el sistema capitalista, que realmente, como está expuesto en la portada del libro, es un sistema que ha proveído de un crecimiento y de un bienestar tremendo, pero a la vez también ha tenido fases de una desigualdad tremenda también. El sistema capitalista se está agotando. De hecho, estamos ya viendo cosas que no son propiamente capitalistas, como por ejemplo la caída de la competencia, la caída de la propiedad privada, la caída del liberalismo económico y social. Es decir, son cosas que están decayendo, no por nada mágico, sino porque ahora se necesita una muchísimo mayor concentración de capital, que de hecho ya se está produciendo. Se están produciendo colaboraciones de incluso empresas competidoras para aprovechar mejor recursos. Y esto ya, de hecho, está anunciando un nuevo sistema. Cuando finalice esta crisis en la que estamos inmersos desde el año 2007, se pasará a un modelo nuevo, que yo entiendo que será un modelo de transición, y luego, hacia el 2000, entre algún momento entre el 2060 y el 2070, porque todos los sistemas han tenido una duración entre 250 y 260 años, un nuevo sistema. Yo creo, mi punto de vista es que lo más característico que tendrá este nuevo sistema para lo que se conoce como el hombre de la calle será la pérdida de importancia del individuo. Es decir, una de las características fundamentales que ha tenido el capitalismo ha sido la potenciación del individuo, de la persona individual, del carácter individual, de la cultura individual, y la suma de a donde llegaba cada individuo, a donde podía llegar cada individuo, sea de un género o de otro, esto da lo mismo, se llegaba a una situación económica de crecimiento, se producía crecimiento. Yo creo que el cambio más importante de cara, digamos, visualmente para la ciudadanía va a ser la pérdida de importancia del individuo, y de hecho ya lo estamos viendo. El individuo como tal está perdiendo importancia y está ganando importancia el colectivo. El colectivo desde el punto de vista del grupo. Yo creo que, así como comentábamos antes, el crecimiento era la suma de lo que conseguía cada individuo, y cuanto más conseguía, evidentemente, mayor era el crecimiento. Yo creo que ahora el individuo será importante en función de lo que aporte al grupo. Porque el concepto de grupo entendido como gran corporación, gran empresa, gran concentración productiva, será, yo creo, la referencia.
Esto tiene una importancia tremenda porque claro, esta característica de individualidad que ha sido propia de cada persona y que iba asociada a otra serie de cosas como privacidad, etcétera, etcétera, perderá importancia. Y esto yo creo que se notará bastante. Lo que pasa es que, como comentaba, el cambio no se va a producir de hoy para mañana. Es decir, no es que hasta el 31 de diciembre del 2064 las cosas sean de una manera y a partir del 1 de enero del 2065 sean de otra. El cambio será progresivo, será gradual y, de hecho, insisto, creo que ya estamos empezando a ver cosas. Una de las cosas que empiezan a pasar en los años 80, fíjese hasta dónde nos tenemos que ir, hasta la década de 1980, es algo que en su momento pasó bastante desapercibido, pero que con el tiempo se ha ido viendo cada vez más, con más fuerza. Hasta la década de 1980, la generación de Producto Interior Bruto y la ocupación de factor trabajo iban muy paralelas. Es verdad que la productividad ahorraba trabajo, por descontado, el aumento de productividad ahorraba trabajo. Pero también es verdad que ese trabajo podía ser ocupado, encontraba ocupación en otros subsectores, en otros países, en otras latitudes. A partir de los años 80 esto ya deja de ser así. Es decir, empieza a producirse un divorcio, una divergencia entre crecimiento económico, generación de Producto Interior Bruto y de factor trabajo. Y esta divergencia va a más. De hecho, a partir de cuando estalla la crisis del 2007, que es una crisis sistémica, una crisis de modelo, esto se aún pone más de manifiesto, ya que empieza a introducirse masivamente la tecnología productiva para precisamente obtener un ahorro de costes. Y aquí viene el cambio. Esta masa de trabajo, esta población activa desplazada, o bien no encuentra trabajo, o bien encuentra un trabajo a tiempo parcial, o bien encuentra un trabajo precario. Esto es nuevo, esto no había pasado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que los salarios medios reales se estancan. De hecho, Estados Unidos tiene los salarios medios reales estancados prácticamente desde hace 30 años. Lo que pasa es que en Estados Unidos se produce una situación de subempleo y las personas se van ocupando o en subempleo o pluriempleadas. En España no. En España, debido al modelo que es intensivo en factor trabajo, pero que tiene una oferta de trabajo superior a la demanda, se producen situaciones de desempleo y o de subempleo. Yo no creo que volvamos ni remotamente a tasas de empleo como habíamos conocido. Y máxime en España. ¿Por qué? El momento que la tasa de empleo en España es, o de desempleo, que para el caso es igual, más elevada en época moderna, se produce en el año 2006-2007, cuando el desempleo se coloca en el 8%. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa porque el turismo está a unas cotas elevadas y porque también se construye en 800.000 viviendas al año. Entonces, claro, es una situación, como ya sabemos, muy atípica, y cuando deja de producirse esta situación, evidentemente el desempleo aumenta. Lo que pasa es que las cosas, en vez de irse simplificando, se han ido complicando. Y concretamente en España la pandemia ha afectado muy negativamente. ¿Por qué? Precisamente porque el sector servicios tiene un peso enorme en el Producto Interior Bruto, en la generación de Producto Interior Bruto. Servicios intensivos en factor trabajo también, y de un nivel de valor añadido medio-bajo. Entonces, claro, yo no veo que se vayan a recuperar en ninguna parte, y mucho menos
en países como España aquellas tasas de empleo por una razón muy simple, porque se necesita mucha menos población activa de la que se necesitaba antes. En una palabra, que estamos ante un excedente de población activa. Sí, pero yo, como dicen los políticos, me encanta que haya hecho usted este comentario. A ver, yo no voy a entrar en temas que no sean económicos, yo únicamente me quedo en temas económicos. Es que el doctor Rodrigo Rato tiene razón en lo que dice. A ver, se ha criticado mucho que en España, entre los años 2002 y 2007, se hicieron cosas raras, cosas extrañas, cosas atípicas, cosas, bueno, no sé, diferentes, digámoslo así. Sí, claro, pero es que se creció debido a que se hizo lo que se hizo y cómo se hizo. Entonces eso dio lugar a una serie de hechos económico-financieros que están de alguna forma encuadrados dentro de una cosa que se llama mercado. Entonces, yo insisto, no entro en valoraciones ni morales, ni éticas, ni legales de lo que se pudo hacer en aquella época, pero el doctor Rodrigo Rato tiene razón. Es decir, aquello sucedió en el mercado y España creció precisamente porque estaba en el mercado haciendo eso que hizo. Y por eso creció lo que creció. Es decir, que si ahora de alguna manera renegamos de aquello que se hizo, estamos renegando de aquel crecimiento que España tuvo. Y yo le recuerdo que un presidente del gobierno en aquella época dijo que España estaba jugando en la Champions League de las economías mundiales. Entonces, bueno, yo hago un punto y aparte. Yo creo que criticar la historia es muy peligroso, porque podemos criticar cosas, o más que criticar, digamos, valorar. Podemos entrar en valoraciones de cosas que podemos calificar de positivas, negativas, buenas o malas, es decir, introducir juicios de valor, pero resulta que hay cosas en el presente o en el pasado que siguió aquel presente que son consecuencia de aquello, con lo cual... Claramente. A ver, en esto sí que soy realmente muy crítico. Nuevamente, insisto, yo me ciño a los temas económicos. A ver, en España ahora está de moda, estuvo de moda hace unos años, estuvo de moda hace más años, dos cosas. En primer lugar, decir que la tasa de natalidad es baja. Y en segundo lugar, decir que nos tiene que salvar la vida la inmigración, nos tiene que salvar las pensiones la inmigración, nos tiene que salvar el consumo la inmigración, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, yo creo que España no tiene un problema demográfico, no tiene un problema de falta de población, ni tiene un problema de falta de población activa. España tiene un problema de productividad. España ha tenido desde siempre un modelo económico, un modelo productivo basado en el factor trabajo. Ha sido intensivo en factor trabajo y muy poco intensivo en factor capital. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente España no tiene una mentalidad capitalista. No la tiene. O sea, en el siglo XIX, por ejemplo, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, países como o zonas como Inglaterra, Prusia, amplias zonas de Francia, Bélgica, Países Bajos, ya habían hecho la primera fase de la revolución industrial y estaban totalmente metidos en la segunda fase de la revolución industrial, y España seguía siendo un país agrario. Entonces, claro, España carece de mentalidad capitalista y ha tenido muy pocos
empresarios burgueses con realmente mentalidad capitalista. En consecuencia, esto ha pesado sobre todo lo que ha venido después. ¿Qué es lo que ha venido después? Construir un modelo muy basado en la intensividad del factor trabajo, muy poco en la inversión. No sé, ejemplos históricamente hay un montón. Usted piense que, por ejemplo, en el siglo XIX, los rendimientos que los terratenientes andaluces obtenían en sus campos los utilizaban para comprar deuda pública, no los utilizaban para mejorar manifiestamente la productividad de sus fincas. Esto te está indicando algo, o sea, esto te está indicando una mentalidad. Que lo puedo criticar o no, pero esto fue así, ¿no? Por otra parte, piense que el tractor como tal en el campo se introducen en España en los años 60, finales de los 50, principios de los 60, o sea, cuando desde mediados del siglo XIX hay tractores en el campo europeo, ¿no? y evidentemente estadounidense, ¿no? Entonces España siempre ha llevado un retraso. España encuentra, yo creo que se lo encuentra porque tampoco va a buscarlo, un turismo, empieza a llegar turismo a España y en esto sí el empresario español, muchos empresarios españoles fueron muy listos y vieron que ahí había una fuente de negocio y empezaron a construir hoteles. Entonces esos hoteles, aquello iba solo, ¿no? Se construye el hotel, se llena de turistas, hoteles de 500 habitaciones o más, se llenan de turistas, se vacían de turistas, se vuelven a llenar de turistas y España pues crece. Sí, España crece, evidentemente, crece porque aumenta el PIB, pero sin embargo es un PIB de baja calidad. Luego llega la burbuja inmobiliaria. Esos hoteles, muchos se construyeron con autóctonos, con españoles autóctonos, sobre todo en la primera época, andaluces, murcianos, extremeños. Hay una película muy buena que se titula La piel quemada, que recoge muy bien esa situación. Y luego después, luego ya unos años más tarde, empieza el boom de la construcción, que se construye a base de inmigrantes, con evidentemente unos niveles salariales bajos que presionan negativamente hacia los niveles salariales de otros trabajadores de la construcción y también de los servicios. Claro, es verdad, es cierto que el empresariado tuvo un diferencial mayor al trabajar con este factor trabajo de menor costo. Pero esto incidió negativamente primero en el I+D en España. No es casualidad que España tenga uno de los niveles de I+D más bajos de Europa. Y en segundo lugar en la capacitación del factor trabajo español y evidentemente en su productividad. Entonces, claro, teniendo en cuenta que hoy, de cara al nuevo modelo, la productividad va a ser, ya es el elemento diferenciador. Claro, España lo tiene realmente muy crudo de cara al nuevo modelo y de cara al nuevo sistema. Sí, la desigualdad es algo que irá más, se tomarán medidas para reducirla, pero la desigualdad va más, seguro, pero no es por nada ideológico, o sea, porque hay personas que piensan que es por un tema ideológico, no, en absoluto, es por un puro tema económico. Es decir, como cada vez la tecnología es más importante, lo es el capital, porque la tecnología en el fondo no es más que capital, cada vez hace falta más capital, se está produciendo una concentración de capital y al producirse una concentración de capital se está produciendo una concentración de riqueza y de renta. Entonces, esto podemos paliarlo. Podemos paliarlo a base de una renta básica, podemos paliarlo a nivel de subsidios, podemos paliarlo como queramos. Pero fíjese lo que digo, paliarlo, eliminarlo es imposible. ¿Por qué? Porque de forma totalmente natural y evolutiva, el capitalismo tiende hacia el oligopolio. Entonces, cuando ya consiga alcanzar
Cuando esa situación de oligopolio de una forma realizada, evidentemente el sistema ya habrá muerto y habremos pasado a otra cosa. Mientras tanto, esta concentración de capital hará que la desigualdad crezca. Y no estoy pensando entre la desigualdad que puede existir entre Camerún y Suecia, que evidentemente es inmensa. No. Estoy hablando de la desigualdad que existirá, que ya existe y que existirá dentro de países y dentro de zonas, sobre todo de zonas, bolsas. Es decir, en el norte de Italia, unas bolsas de riqueza potentes debido a que allí está concentrado capital, producción, etcétera, etcétera, con respecto al sur, que evidentemente no será positivo, no será de alguna forma rentable realizar inversiones, con lo cual la única vía para el mantenimiento del sur serán los subsidios. Esto yo creo que claramente irá más, o sea, esto ya está pasando en Estados Unidos, con las dos costas, con respecto al centro, en fin, no es un tema únicamente de Europa, es un tema generalizado, está pasando en China, con la franja que rodea la costa marítima del Pacífico con respecto al interior. Es decir, es un tema generalizado. Concentración de capital que da lugar a concentración de riqueza y desigualdad. A ver, hay un dato que leí ayer concretamente, el 5,5% del comercio de proximidad de Cataluña ya ha cerrado. Yo supongo que pues en otras zonas de España como Madrid, Bilbao y tal, pues será parecido. Es decir, el comercio de proximidad, la tienda de barrio, que normalmente o prácticamente siempre son micropymes o pymes muy pequeñas, a no ser que tenga un nivel de ultra especialización tremendo, yo creo realmente que está condenado. Hombre, que el 100% del comercio pase a llevarlo a cabo, a suministrarlo grandes plataformas, esto no lo sé, sinceramente, no me atrevería a decirlo. Pero que la mayoría del comercio, excepto casos muy concretos, va a desaparecer, no sé si el 80% o no, pero yo creo que sí, por varios factores. Mire, por casos muy concretos, usted piense en un artículo. Mire, me voy a poner de ejemplo. Yo hace unos días se me estropeó el SAI, un estabilizador de corriente que tengo en casa, porque donde yo vivo hay bastantes oscilaciones, entonces tengo un estabilizador para estabilizar la corriente. Bien, entonces yo tenía dos opciones: llamar a tiendas y, bueno, a ver qué me decían, o entrar en Amazon. Entré en Amazon. Bien, bueno, sin tener que buscar mucho, o sea, decir, nada, vaya poniendo allí en el cursor estabilizador de corriente, SAI, me salieron, pues yo qué sé, como igual 20 o 25. Le pregunté a mi hijo, que entiende mucho de esto, cuál el que me sugería. Me dijo lo compré y a los 3 días tenía en casa. Entonces, sin moverme de la silla. Entonces, vamos a analizar esto un poquito. Esta oferta, esta diversidad de oferta, es prácticamente imposible encontrar en un comercio de proximidad. Es imposible. En segundo lugar, esta facilidad de compra en un comercio de zona también prácticamente imposible. La rapidez de entrega, bueno, 3 días, pues ya me dirá usted. Claro, en un comercio de zona también la rapidez es inmediata, cuidado si lo tienen. Porque ahora, claro, ahora sucede otra cosa. Las tiendas, los comercios, tienen la mínima cantidad de stock posible, lo cual es muy lógico, porque los stocks hay que financiarlos. Pero claro, eso implica que tengas que esperarte. Es decir, es un cúmulo de cosas que yo creo que van a hacer que bueno, de hecho ya están sucediendo, ¿no? Que muchas compras, sobre todo lo que no es tanto el día a día, si necesitas una barra de pan,
pues evidentemente comprarla en una plataforma hoy por hoy lo veo complicado, ¿no? Pero dejando al margen el día a día, yo creo que cada vez irán las plataformas obteniendo más cantidad de demanda. Sí, a ver, las dos de hecho ya las tenemos encima de la mesa, ¿no? Empecemos por la segunda. Hoy en Países Bajos, en Bélgica, la eutanasia es legal. Es verdad que dentro de unos parámetros, pero la eutanasia es legal. De hecho, en Países Bajos se estaba estudiando el permitir la eutanasia, legalmente me refiero, simplemente a las personas que, bueno, por la razón que sea, quisieran dejar de existir. De hecho, en Países Bajos se hizo una encuesta hace relativamente poco tiempo, ahora como un año aproximadamente, en el que 55.000 personas sanas, sin ningún problema, recurrirían a la eutanasia en el caso de ser legal. Entonces, claro, teniendo en cuenta que Países Bajos tiene 17 millones de personas, es un porcentaje realmente alto. Yo creo que la eutanasia se legalizará completamente. En el caso de enfermedades terminales, por descontado, pero no tanto. El caso del control demográfico, a ver, esto también no entra en valoraciones morales ni estas cosas, pero a nivel económico es que es evidente. A ver, mire, en Etiopía hoy, bueno, hay hambre física en Etiopía. Está sujeta a sequías, y además hay problemas bueno, políticos. Bueno, en Etiopía pues, se pasa hambre. Hay zonas que pasan hambre. Bien, en los años 30, esto hay un sociólogo italiano que lo estudió bastante, en los años 30 en Etiopía no se pasaba hambre. ¿Cuál es la diferencia? Una de las diferencias. En Etiopía en los años 30 había 6 millones de personas, hoy en Etiopía hay 65 millones. En los años 30 Etiopía generaba recursos para alimentar a su población, hoy en Etiopía no se generan recursos para alimentar a su población. El desempleo en España juvenil es del 44%. Bueno, podríamos encontrar muchísimos ejemplos. O sea, el mensaje es pura y simplemente que para generar recursos hace cada vez falta menos población. De hecho, Jeremy Rifkin estimó que en algún momento del siglo XXI, para generar el 100% del PIB del planeta, haría falta únicamente el 5% de la población mundial. Hoy, trasladándolo a la actualidad hoy, esto serían menos de 400 millones de personas. Es verdad que se pueden poner en marcha, y yo estoy convencido que se pondrán en marcha, sistemas de renta básica, ayudas, rentas mínimas, llámelo como quiera, subsidios. Lo que pasa es que estos cálculos que se han hecho de que el planeta va a alcanzar los 12, 14 mil millones de personas, claro, esto yo creo que es absolutamente imposible, pura y simplemente porque el planeta no sostendría esta población debido a los recursos que consumiría. Posiblemente esto no lo vamos a ver, posiblemente, o probablemente no lo vamos a ver. Yo estoy convencido que en X tiempo habrá un control de crecimiento demográfico.